Buenas tardes, compañeros y docentes. En este caso vamos a hablar para la materia de técnicas quirúrgicas, anestesia en pacientes geriátricos y senior. Estará a cargo de Catherine Contreras y mi persona, Roy MacGregor. Lo primero que tenemos que definir es la cronología de una buena anestesia. Lo primero que tenemos que determinar es los riesgos que presenta nuestro paciente y para eso es importante determinar lo que es un paciente adulto, senior, geriátrico, el estado de ASA y la comorbilidad de este paciente. Vamos a hablar sobre pacientes senior, que son los que están en el último cuarto de su esperanza de vida, y los geriátricos son todos aquellos que ya sobrepasan la esperanza de vida. El ASA, que es una clasificación de la Asociación Americana de Anestesia, y la comorbilidad, que van a ser todas aquellas enfermedades que puedan afectar la anestesia y la vida del paciente. Entender fisiológicamente a nuestros pacientes. Hay que entender que conforme estos pacientes van envejeciendo, las reservas respiratorias, cardiovasculares, renales, hepáticas, gastrointestinales y del sistema nervioso central no son las mismas de un paciente adulto o joven. Elegir fármacos. ¿Qué tipos de fármacos siempre vamos a tratar de darle prioridad? Son aquellos que tienen corta acción, que tienen pueden ser reversibles y siempre vamos a titular a efecto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a aplicar la dosis completa, sino pequeñas cantidades y vamos viendo el efecto del medicamento en el paciente. Vamos a tener que realizar un buen monitoreo y rescate de estos pacientes. El objetivo de esto es siempre tener información de cómo está el paciente durante la anestesia y conforme vaya saliendo de la anestesia poder ir previendo los efectos adversos que pueda generar. Una recuperación segura quiere decir que tenemos que mantener a nuestro paciente bien oxigenado, con una buena temperatura corporal, una buena analgesia y las vías respiratorias protegidas y viables. Aquí tenemos la clasificación que se usaría en cualquier paciente estándar, que sería el ASA de la American Society of Anesthesiology, donde podemos ver una clasificación del 1 al 5 y un grado de emergencia. Para este caso nada más lo ponemos como un ejemplo, ya que vamos a ver que en pacientes geriátricos o senior vamos a usar otro tipo de clasificación. Entonces, como ya les había mencionado, paciente senior, el paciente que está en el último cuarto de su esperanza de vida, y geriátrico, todos aquellos que sobrepasan la esperanza de vida. En los gatos vamos a hablar de pacientes senior de 11 a 14 años y geriátricos arriba de 15. Y hay que entender la fragilidad que pesa más que la cifra de la edad. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque los pacientes sean de edad avanzada, van a ser más frágiles por un desgaste fisiológico. La subclasificación fisiológica que vamos a usar del ASA, vamos a hablar de ASA 2, pacientes geriátricos sanos, ASA 3, cuando ya presentan una disfunción subclínica, y ASA 4 a 5, enfermedad evidente a grave. Y aquí esto es importante para la decisión de la anestesia, la comorbilidad, el procedimiento quirúrgico y la urgencia que va a requerir este paciente. Es importante saber la cronología y el estado biológico y la reserva funcional de cada paciente para tratar de reducir el riesgo pre, post e intraoperatorio. Aquí vamos a ver por qué es importante la evidencia de mortalidad de la anestesia. Como podemos ver, según la clasificación de ASA, los pacientes que están en ASA 1 o 2 sean caninos, la tasa de mortalidad va a ser de 0,05 y en gatos de 0,11. Pero los pacientes a mayor número de clasificación en el ASA, como podemos ver aquí, ASA 3, ASA 4, en caninos la tasa de mortalidad va a ser 1,33 y en gatos 1,40. Factores asociados a mayor riesgo: la edad avanzada, una mayor clasificación ASA, la velocidad con que el procedimiento se tiene que hacer, si es una emergencia, eso lo podemos programar, si es una cirugía mayor o es una cirugía menor, y hay que tener en cuenta la duración y la complejidad del procedimiento. Factores protectores y controlables: evaluación preanestésica, la familiaridad con el protocolo anestésico, el monitoreo si es invasivo o no lo hacemos invasivo, oxigenación y las técnicas de rescate tempranas. Y como punto clave es la lectura clínica que debe hacer el anestesista para poder determinar cuáles son todas estas alteraciones que podemos tener y recordar que la anestesia es individual, no es una receta que se aplica a todos los pacientes por igual.
El envejecimiento es igual a pérdida de reservas funcionales. Yo en este caso voy a hablar más de la parte respiratoria y cardiovascular. Y es importante saber que los pulmones, el corazón, el hígado, el cerebro, los riñones y el sistema gastrointestinal, conforme va avanzando la edad de los pacientes, van a perdiendo su funcionalidad como tal. En el caso respiratorio, tenemos que tener una disminución en la capacidad eh, residual funcional de los pulmones, un aumento de la probabilidad de la atelectasia, una disminución en el intercambio gaseoso. Y todo esto está asociado generalmente a una disminución de la distensibilidad de la caja torácica, retroceso elástico de los pulmones, disminución de la fuerza de los músculos intercostales, aumento de fibrosis en los pulmones durante la edad y una disminución en la capacidad vital pulmonar. Esto va a llevar a que haya un aumento de resistencia de las vías aéreas y una disminución de la capacidad de disfunción pulmonar. También hay que tomar en cuenta que al darse todo esto hay una disminución del volumen sanguíneo capilar, un aumento de la probabilidad de infecciones, un aumento de tendencia a desarrollar atelectasia y una disminución en la capacidad reducida funcional. A nivel cardiovascular, vamos a tener en cuenta que va a haber una disminución en los vasoreceptores, que son los encargados de ver las concentraciones de oxígeno y de CO2. Hay una disminución en la reserva cardíaca y mayor probabilidad de arritmias. Y esto va a estar dado por una disminución en la presión arterial, una disminución del volumen sanguíneo, como ya dije, una disminución en el gasto cardíaco, una disminución en la reserva cardíaca, un aumento de diversas enfermedades cardiovasculares y una disminución en la actividad de los vasoreceptores. Y esto al final lo que puede llevar es a un aumento de enfermedades cardíacas y un aumento de arritmias cardíacas como tales. Como vimos, entonces el envejecimiento es igual a la pérdida de reservas multisistémicas. Quiere decir que todos los organismos van a teniendo un desgaste conforme se va desarrollando la vida. Y por lo tanto, hay que tener una buena base de datos para estos pacientes cuando van a ser sometidos a una cirugía. Como podemos ver, realizar electrocardiograma, medición de presión eh, sistémica, capnografía, oximetría, realizar ultrasonidos abdominales, radiografías de tórax para determinar que no hayan enfermedades subclínicas o algunas alteraciones funcionales que nos puedan afectar la anestesia, realizar una buena base de datos, ya sea con hemograma, bioquímica, pues CT4, glicemias, SDMA, para poder valorar la funcionalidad y la estabilidad de diferentes órganos. No me dejó pasar. Dos sistemas que definen el margen de seguridad van a ser cardiorrespiratorio, que están íntimamente relacionados entre dos. Por lo tanto, siempre vamos a tratar de tener una preoxigenación 3 minutos antes del procedimiento, con oxígeno al 100%. Un flujo sugerido es de 150 ml kilo minuto, una saturación de oxígeno superior a 90, una presión parcial de oxígeno de mayor a 80, la presión parcial de CO2 y presión de CO2 de 35 a 45. La ventilación a presión positiva intermitente, si hay hipoventilación o si hay hipercapnia. Esto es tratar de hacer con la bolsa de reservorio presión positiva. A nivel cardiovascular vamos a tener riesgo central de hipotensión, por lo tanto tenemos que ir previniéndolo, evitar sobrecargas de fluidos para evitar edemas pulmonares, tener anticolinérgicos y vasopresores disponibles durante la anestesia si determinamos que hay un riesgo cardiovascular, la presión arterial invasiva si se espera un paciente con inestabilidad y la anestesia dedicado latido a latido. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar constantemente viendo el electrocardiograma para determinar si hay alguna alteración como esta. Sin duda va a haber un impacto farmacológico, dado los cambios orgánicos de un paciente que ya es geriátrico. El hígado, al tener menor masa y menor flujo hepático, va a tener una menor actividad de enzimas microsomales y esto va a inducir riesgos como la hipoglucemia, hipoproteinemia y coagulopatías. El riñón, asimismo, presentará una situación similar, menor masa renal, va a haber menor filtración y menor manejo de agua y sodio. El riesgo va a ser una azotemia, deshidratación y una enfermedad renal aguda o lesión renal aguda. El sistema nervioso también va a tener un menor requerimiento anestésico, por lo tanto aumentará su sensibilidad a opioides, benzodiazepinas y anestesia inhalatoria. Y el riesgo de ello es la recuperación prolongada del proceso.
Por otra parte, el sistema gastrointestinal también tendrá algunos problemas en cuanto a la recuperación. Por ejemplo, puede haber un reflujo gastroesofágico, puede también haber aspiración si hay una paresia o parálisis como tal, laringe-faringe, y el riesgo será una esofagitis o una neumonía por aspiración. Por esto es que siempre debemos titular a efecto, porque no podemos elegir fármacos por costumbre, tenemos que elegir por vía de eliminación, por su reserva y reversión. ¿Cómo selecciono el fármaco? Ya que tenemos estas características en los pacientes, la idea es que sean fármacos de acción corta, idealmente reversibles, teniendo reversor, obviamente. Titulación lenta a efecto, nunca dosis total de una vez. Podemos hacer también alguna anestesia multimodal, bloqueos, y la idea es reducir la CAM con la cría analgésica. ¿Cuáles son las opciones más frecuentes que utilizamos? La sedación con fentanilo, hidromorfona o midazolam y luego la inducción con propofol, alfaxalona o etomidato. Con el etomidato tenemos que tener cuidado ya que puede tener acción adrenal, entonces tenemos que ser cautelosos en ese sentido. Y lo importante del etomidato es que es útil cuando la condición cardiovascular es inestable. Ahora, ¿qué usamos con cautela? La ketamina, cipromacina y los que son alfa-agonistas 2 en este caso, que son estos mismos medicamentos como la silacina, y con anestesia inhalatoria. La idea de la anestesia inhalatoria igual es tenerla lo más bajo que sea posible mientras más tenga el paciente anestesiado. ¿Qué necesitamos antes de hacer una anestesia en un paciente geriátrico? Tener una historia completa. Completa me refiero a preguntarle siempre al tutor qué medicamentos ha tomado recientemente o que tiene en curso actualmente, suplementos, si ha habido cambio reciente de medicación, si el paciente camina, si no camina, si es intolerante al ejercicio. Al hacer el examen físico siempre debemos dejar el peso exacto. No pesa entre y entre, no, peso exacto, su condición corporal, color de sus mucosas, pulso, ocultación, siempre ocultación cardiopulmonar. Debemos contar también con una batería mínima de exámenes de laboratorio, iniciando por un hemograma y una bioquímica con electrolitos y ureanálisis. Si tenemos pacientes específicos, por ejemplo, pacientes felinos, mayores, podemos pensar que quizás hubiera algún problema en la tiroides, entonces para eso ya necesitaríamos otras pruebas más. Por ejemplo, el T4 total en gato. También podemos necesitar para algunos cardiópatas el electrocardiograma, una ecocardiografía, en fin. La idea es dirigirlo. Y siempre la anestesia se debe empezar a hacer después de que el propietario ha leído y sobre todo entendido y posteriormente firmado el consentimiento. Y después de la anestesia le enviamos cuáles son los cuidados postanestésicos, siempre de preferencia escritos. Cuando vamos a hacer una anestesia, nosotros necesitamos hacerlo con una planificación adecuada. ¿Qué implica? Tenemos primero que desarrollar el plan, estabilizar, pensando en estabilizar al paciente, en que va a haber una preoxigenación y cuál será nuestro plan de rescate si algo se sale de nuestras manos para poder rescatarlo. Entonces, hacemos el plan, luego sedamos, que puede ser como les había comentado anteriormente, con un opioide o midazolam, siempre según el ASA. Luego inducimos, la intubación debe ser rápida y mantenemos con una anestesia inhalatoria, por ejemplo isoflurano a baja concentración, y puede ser con anestesia local o un CRI y la ventilación guiada. Cuando recuperamos al paciente debemos tener a alguien que esté supervisando su recuperación, sea técnico, sea veterinario o, bueno, técnico entrenado, para que suministre calor, si es necesario glucosa, debe proteger la vía aérea y si estamos después de una cirugía a ver un plan de una analgesia postquirúrgica. Para una monitorización intraoperatoria, lo mínimo que necesitamos es evaluar ritmo cardíaco. Si está normal, si hay arritmia, si bradicardia, taquicardia, en fin, para eso tenemos medicamentos a mano. La saturación de oxígeno debe ser mayor a 95, la temperatura debe ser normal, si no tenemos que proveer calor, debemos prevenir hipotermia en pacientes mayores y presión arterial invasiva si vemos que hay un riesgo cardiovascular. La presión parcial de CO2 debe estar entre 35 y 45 y debemos monitorizar la glucosa. La recuperación, como les comentaba, tiene que tener
oxígeno suplementario hasta que la respiración esté estable, mantenemos la vía aérea hasta que el paciente sea capaz de deglutir adecuadamente, debemos tener calor activo, analgesia sin sobremedicación, posicionar, puede ser en decúbito o externar, mejor, y dar las instrucciones claras después al propietario. Un algoritmo rápido para la decisión en un paciente geriátrico entonces siempre es clasificar. ¿Qué ASA tengo? Si es senior o geriátrico, si es urgencia o si es una cirugía electiva o anestesia electiva. Luego detectamos las comorbilidades y de acuerdo a ello podemos pedir más exámenes o ya hacemos el plan de una vez para la anestesia. Luego estabilizamos, hidratamos, monitorizamos glucosa, electrolito, dolor. Si aparece un evento adverso, tenemos que evaluar la profundidad de la anestesia, la frecuencia cardíaca, respiratoria, contractibilidad, vasodilatación. Si hay hipoventilación, también tenemos que hacernos cargo de la ventilación a presión intermitente y el plano anestésico. Y siempre también titular el protocolo. ¿Cuáles son nuestras conclusiones para colegas, práctica clínica? La edad no contraindica, solo cambia la reserva multiorgánica y la probabilidad de comorbilidad y para eso tenemos que estar preparados y hacer un adecuado plan. El riesgo se decide por el ASA, una enfermedad subclínica o unas enfermedades subclínicas, la urgencia del procedimiento anestésico y la calidad de la monitorización. 3. Titular a efecto. Sé que lo he dicho varias veces, pero es muy importante. Y también poder hacer alguna analgesia multimodal para reducir las dosis sistémicas. Y 4, la recuperación siempre va a requerir una vigilancia activa, alguien que esté con el paciente monitoreando. Oxígeno, calor, anestesia, glucosa, si hay algún evento adverso, si se vomitó después de la anestesia y la recuperación, en fin, debe haber personal para ello, que esté capacitado adecuadamente. Y aspectos claves para el propietario, también quitarles el miedo de que la edad no necesariamente es lo más importante para una anestesia, sino que hay que saber que reduce la capacidad del organismo para compensar los cambios y para ello tenemos que estar preparados como profesionales que harán una anestesia que sea lo mejor posible para el paciente. 2. Necesitamos exámenes adicionales porque pueden haber enfermedades que no estamos viendo en el momento y que son importantes establecer y que posiblemente no producen signos evidentes. 3. El protocolo es individual. Nunca ocupo un solo protocolo para todo o cualquier paciente. 4. La recuperación puede ser más lenta en pacientes más viejitos, más geriátricos. Entonces va a requerir más cuidado. El oxígeno, temperatura, observación. Y también es importante informar cualquier cambio reciente. Tos, vómitos, menor tolerancia al ejercicio, cambios de conducta y los suplementos o medicamentos administrados, ya que algunos pueden tener algún tipo de efecto, pueden potenciar algún efecto anestésico o incluso pueden ser medicamentos que nos pueden interferir en alguna fase de la anestesia. Finalmente, estas son las referencias en las que basamos nuestra presentación el día de hoy y a continuación les mostraré unas tablas que son de gran ayuda clínica cuando estamos realizando anestesia. Estos son los reversores más comunes, son extraídos desde el libro del manual Merker y desde 2024, urgencias anestésicas, dosis y diferentes medicamentos para lo mismo, urgencias pulmonares, urgencias cardiológicas y finalmente urgencias metabólicas. Muchas gracias.